tardes. Bueno, mi nombre es Lucía Álvarez, yo soy profesora de nivel inicial y coordinadora de proyectos en los centros de primera infancia de la Asociación Civil GES. Probablemente están esperando ver a nuestra presidenta, Verónica Novossad. Ella ha tenido un imprevisto, un compromiso ineludible en este último ratito, por lo cual no nos puede acompañar. Pero bueno, vamos a retomar este jueves de nuestro ciclo de charlas sobre el impacto de la pandemia en la primera infancia. En esta oportunidad recibiremos a Claudia Viñuela Ortiz. Ella es licenciada en psicopedagogía, máster en atención temprana, tiene un máster en atención temprana y es coordinadora y docente de la carrera de psicopedagogía de la UNSAM. Ella está certificada en el modelo CERTS, Comunicación Social, Regulación Emocional y Soporte Transaccional en Barcelona, España, y en la Administración de la Escala de Desarrollo Infantil Bailey 3. Claudia también es expresidenta de la Asociación Red de Intervenciones Tempranas de Argentina, ARITA, y actualmente forma parte de esa comisión directiva de ARITA. Por suerte, Claudia va a estar presente al final de esta charla, por lo cual las invitamos a que preparen sus preguntas o las reflexiones que surjan luego de esta charla. Y bueno, esperamos que sea de su interés y le damos la palabra a la licenciada Claudia Viñuela Ortiz. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por tu presentación y por la invitación de GES a compartir este espacio. Mi nombre es Claudia Viñuela Ortiz, estoy representando un grupo de colegas de todo el país que conformamos ARITA. Si me permiten voy a compartir pantalla. ARITA es una asociación civil sin fines de lucro que se ocupa del trabajo con las primeras infancias, con desafíos en su desarrollo y aprendizaje, o con discapacidad, y apoyando a sus familias. Y es un placer para nosotros poder colaborar con nuestro humilde aporte en este espacio al que hemos sido gentilmente invitados. Para reflexionar de un tema complejo y que aún, digamos, sigue desarrollándose, que tiene que ver con el impacto que la situación epidemiológica, producto de la pandemia por COVID-19, genera en niñas y niños con discapacidad y sus familias. Es así entonces que contarles un poquito qué es ARITA. ARITA es la Asociación Red de Intervenciones Tempranas de Argentina. Nuestra labor comienza ya por el 2001, vamos a cumplir en noviembre 20 años de trabajo. Comienza, decía ya, por noviembre del 2001 en la Clínica de Maduración y Desarrollo del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan. Nos hemos conformado años después en una asociación civil en el 2012 de profesionales de distintas disciplinas que trabajamos en distintos lugares de nuestro país, desde el área de salud, de educación, de trabajo social, acompañando a las familias y a los niños en edad de primera infancia, cuando ellos ven desafíos o tienen desafíos en su desarrollo, aprendizaje, producto de alguna condición de discapacidad. Nuestro principal objetivo como asociación civil, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro objetivo general es optimizar desde ya la calidad de vida de nuestros niños con desafíos en su desarrollo y la de sus familias. Estamos conformados como una comisión directiva, allí están los nombres de todos quienes trabajamos traccionando la actividad asociativa, colaborativa de nuestra asociación, con el apoyo de nuestra secretaria, que colabora en esta actividad que todos hacemos con mucha pasión, compromiso, en forma voluntaria. Y, por supuesto, aquí estamos, desde la comisión directiva, y por supuesto todo un grupo de socias y socios que, como les comentaba, con distintas disciplinas y desde distintos campos de incumbencia institucionales, tanto públicos como privados, trabajan en distintos lugares a lo largo y a lo ancho de nuestro país, acompañando a las familias y a los niños en situación de discapacidad.
Entonces, ¿qué hacemos? Generamos prioritariamente espacios de formación de calidad, espacios de intercambio y actualización científica basadas en evidencia, en la mejor evidencia disponible, con profesionales de nuestro país o extranjeros que aportan su conocimiento sobre temáticas de interés. Articulamos acciones colaborativas con instituciones y fundaciones. Nos interesa mucho el trabajo con el interior del país, con cada una de las regiones, donde a veces los profesionales tienen menor posibilidad de acceder a formaciones por una cuestión demográfica, de distancias, de costos. Y trabajamos, bueno, en forma colaborativa también con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, brindando capacitaciones, donación de materiales de trabajo, realización de talleres, entrega de libros para el Día del Niño. Bien, trabajamos entonces, como decía, con la edad de primera infancia, desde el nacimiento hasta los 8 años, incluyendo aspectos de inclusión educativa que nos interesan en particular por ser también un trampolín hacia la inclusión social de los niños con algún tipo de discapacidad. Y consideramos, por supuesto, nuestra postura respecto de la infancia desde un enfoque de derechos, de una concepción bioética, y recalcamos el plural de la comprensión de las primeras infancias, en tanto la diversidad cultural y de experiencias, digamos, con que nuestros niños en distintos puntos del país viven sus primeros años, ¿no? La diversidad marca uno de los factores a tener en cuenta, y la desigualdad social y de acceso a derechos que visualizamos en la experiencia de nuestros niños en distintos puntos del país es otro de los factores, y desde ya desde una perspectiva de género. Entonces, respecto del impacto de la pandemia por COVID-19, como sabemos todos, la medición de impactos supone determinadas variables a considerar, como tener en cuenta los objetivos de este análisis, el tipo y la calidad de los datos, la metodología de recolección y análisis de los mismos, las características dinámicas del fenómeno que cambia por una cuestión de temporalidad, no es la misma la situación en situación de ASPO que de DISPO, que con el cambio de las distintas restricciones. Si, digamos, los niños han vivido en la discontinuidad de la escolaridad presencial, cada uno de los lugares del país han tenido experiencias diversas, ¿sí? Con lo cual la diversidad regional pasa a ser otro factor. En esta situación en que hemos sido invitados a reflexionar en estos tres ejes respecto de, bueno, de la situación de vulneración de derechos o de dificultad de acceso a derechos en esta situación de pandemia de nuestros niños, qué factores se han impactado o agravado respecto del acceso a la salud, a la atención en salud, y cuál ha sido el impacto general en el desarrollo integral. Nosotros podemos brindar un aporte como integrantes de ARITA, realmente desde una base empírica, ¿sí? Que en realidad se correlaciona con y ejemplifica bastante bien algunos indicadores que ya distintas organizaciones y instancias del Estado han señalado o alertado al respecto del impacto que la situación epidemiológica ha tenido sobre la vida de nuestros niños en general y en particular de los niños en situación de discapacidad. Entonces, por supuesto que hay muchos datos, acá volcamos algunos que nos parecen muy interesantes para quienes quieran profundizar en datos que se han ido volcando a lo largo de este año y algunos meses en que estamos transitando esta coyuntura epidemiológica, donde tanto el Ministerio de Salud como UNICEF, en diferentes informes que se han ido difundiendo, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA con el CONICET, la Organización Mundial de la Salud, bueno, distintas organizaciones que han ido, digamos, brindando información respecto a este tipo de impacto, y por supuesto que nos ha dado un marco general digamos, de la gravedad de la situación de las infancias en general, ¿no? Con más del 60% de niños en condición de
pobreza y un 15% de indigencia. Ya esto nos marca una situación de altísimo impacto y gravedad para el desarrollo de estos niños. Allí deberíamos sumar que muchos de estos niños también cursan con alguna situación de vulnerabilidad en su desarrollo o en situación de discapacidad. Perdón. Entonces, ¿cuál sería la situación general? La situación epidemiológica por COVID-19 que derivó, bueno, las medidas de aislamiento y de distanciamiento y diferentes tipos de restricciones de circulación y participación social, afectó, por supuesto, a nuestras familias, a nuestro país y a toda la humanidad, ¿no? Para todos lo hemos vivido, los ejes espacio-tiempo se vieron alterados y con ellas nuestras rutinas, nuestra vida cotidiana. Organizadores fundamentales de cualquier ser humano. Las madres, o quienes cumplen el rol de cuidador primario, tienen la sobrecarga de las funciones de cuidado, no solo de los niños pequeños o de los niños en particular con algún tipo de discapacidad, sino muchas veces también de adultos mayores, que fueron los más afectados, inicialmente por lo menos respecto de la pandemia, madres que a lo mejor tuvieron que trasladar su situación laboral a su hogar, una situación de home office, sumada al ritmo cotidiano, acompañamiento de sus hijos, a veces varios hijos, en una situación de continuidad virtual educativa, con lo cual también cumpliendo roles de mediatización y de maestras, con lo cual distintas investigaciones, por ejemplo, el proyecto PISA COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una investigación, un curso de colaboración internacional inclusive, han arrojado datos preliminares donde las perspectivas de género permite vislumbrar la feminización de los cuidados y el impacto de la salud integral y mental de las mujeres en este rol, ¿no? Entonces, en principio, digamos, el panorama general es los niños con discapacidad en realidad han sido doblemente afectados o están siendo doblemente afectados, no solo en su condición de vulnerabilidad como niños pequeños, ¿sí? Sino además, en este caso que nos ocupa, por portar algún desafío, inclusive en su desarrollo, o una condición de discapacidad, acrecentándose su situación de vulnerabilidad. Todos sabemos que, bueno, que los niños muy pequeños perciben el clima familiar en el que viven y, por supuesto, reaccionan en función de sus características personales, reaccionan al clima o a la situación de estrés y de angustia que observan en sus cuidadores, en su microambiente familiar, con distintas reacciones, ¿no? Angustiándose, replegándose, enojándose, estando más inquietos, malhumorados, preocupados o tristes, ¿sí? Digamos, volviendo a adquirir comportamientos previos ya superados, ¿no? Con comportamientos regresivos sería, teniendo dificultades en la alimentación, en el sueño, incrementando sus conductas dependientes, la alteración, digamos, que todos hemos transitado de las rutinas cotidianas que afectan, digamos, la dinámica familiar y la previsibilidad, digamos, de cómo se va a organizar la vida cotidiana, realmente puede afectar emocionalmente a los niños y en particular también, por supuesto, afecta a nuestros niños con desafíos. ¿Qué nos encontramos? Una diversidad federal que inclusive viene, digamos, de esta diversidad que señalábamos anteriormente, pre-pandemia inclusive, ¿no? La temporalidad, la modalidad en que las medidas sanitarias de confinamiento se han implementado necesariamente en nuestro país por los tiempos distintos en que la situación epidemiológica se ha manifestado más aguda o menos, por supuesto es diversa, ¿no? Los tiempos en que cada lugar digamos, se han organizado distintas medidas de aislamiento, distanciamiento. Esa diversidad lo es tanto como las experiencias de crianza y de acceso a derechos que aún viven la mayoría de los niños en distintas regiones de nuestro país, ¿sí? No podemos hablar de experiencias homogéneas porque realmente la diversidad es la norma.
No obstante ello, por supuesto, la pandemia afectó en mayor o menor medida a toda la familia de nuestro país y por ende a los niños y a las niñas que viven en estas familias y en particular en la situación de las familias con niños con dificultades. Entonces, nuestro aporte, digamos, desde la empiria, desde la experiencia, que como socios de Arita, pero como profesionales que nos desempeñamos en distintas áreas, en distintos puntos de nuestro país, digamos, es desde donde podemos compartir algunas de estas ideas. Entonces, profesionales que trabajamos en distintos programas, en servicios de apoyo terapéutico, o centros educativos, jardines maternales, centros de desarrollo, jardines de infantes, hospitales, centros de salud. Debimos transformar nuestra modalidad de atención, ¿sí?, presencial, nuestra oferta de servicios a las familias y a los niños y las niñas que requerían continuar de sus tratamientos o de la asistencia. Debimos incorporar nuevas estrategias o dispositivos tecnológicos a tal fin. Muchos aprendimos, digamos, a utilizar entornos virtuales a partir de esta situación para permitirnos poder seguir acompañando y haciendo nuestra tarea con las familias. Enfrentando, por supuesto, distintos obstáculos, como la falta de acceso a los dispositivos, a internet, a los datos móviles, tanto por parte nuestra de los profesionales como muchas veces de las familias, ¿sí? Para poder continuar, eso implicó también nuevos acuerdos, nuevos contratos, nuevas formas de establecer encuadres de trabajo con esas familias, que muchas veces en la situación de confinamiento veían superpuestas actividades de cuidado, educativas de los hijos, de trabajo tanto del padre como la madre cuando había trabajo, de angustia por la falta de trabajo, de condiciones socioeconómicas adversas. Todo eso confluyó en que las formas y los acuerdos de horario, frecuencias, momentos en que la familia podía recibir estos intercambios de atención mediatizados por la tecnología tuvieron que reorganizarse necesariamente, ¿sí? Muchas veces se debió suspender, posponer o recrear dispositivos de admisión de nuevas consultas, nuevas familias preocupadas por la situación de salud o de desarrollo de sus hijos, que tuvieron que o esperar o, digamos, recrearse estos dispositivos de admisión o de evaluación del desarrollo de estos niños. Se tuvieron que adecuar protocolos acordes a la situación y dinámicos, cambiantes en función de los cambios de la situación epidemiológica, ¿no? Y por supuesto, contemplar, como siempre, pero aún más, la situación particular delicada a veces de cada familia, ¿no? Interrupciones por la situación de contagio, por la situación laboral en que no se podía continuar por X motivo la atención por falta de conectividad de las familias, con lo cual había que buscar estrategias de cercanía posibles con los protocolos, familias que no tenían acceso a datos móviles o a un celular, y entonces había que hacer una visita domiciliaria o contactarnos a través de vecinos, de familiares. Bien, la sobrecarga, que fue un denominador común de las familias y fundamentalmente del cuidador principal de este niño, de esta niña, la situación de confinamiento, como decíamos, más las situaciones de dificultad económica, de vulnerabilidad social, el temor al contagio, la situación de alto estrés familiar, que por supuesto hay que contemplar, obviamente la desorganización o la reorganización necesaria de las rutinas cotidianas y en ellas la atención y la continuidad de atención de los niños, la dificultad de la incertidumbre respecto del diagnóstico, ¿no? La posibilidad o la imposibilidad de continuar o de acceder a turnos para evaluaciones, para estudios complementarios necesarios para arribar a un diagnóstico de las dificultades de algunos de los niños. El temor al contagio, ¿no? Que muchas veces restringió la continuidad de los controles de salud o que las instituciones de salud no estaban, digamos, pudiendo priorizar o estaban priorizando en realidad la situación de COVID
con lo cual esto generó, por ejemplo, retrasos en la vacunación, en la vacunación y en los controles de niños sanos, en los centros de atención primaria de la salud, la suspensión de actividades terapéuticas por reorganización de los equipos terapéuticos y dificultades para encontrar, bueno, como decíamos, vías alternativas de trabajo por teleasistencia. Esto ya más o menos lo comentamos, pero la simultaneidad de situaciones que generan alto nivel de estrés en la cotidianeidad de las familias, y muchas veces familias que además veían comprometida su situación de subsistencia por pérdida de trabajo, por no poder acceder a las ayudas sociales o la tramitación del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, que le permitiese el acceso a las terapéuticas que los niños necesitaban, dificultad de trasladarse para poder acceder a prácticas de salud o estudios complementarios de sus hijos debido a las restricciones de circulación, ¿no? La suspensión de turnos de cirugías, de prácticas médicas por la priorización del tema del COVID. Por supuesto, la situación de escolaridad, ¿no? De continuidad o de semipresencialidad, que implicó un trabajo colaborativo siempre perfectible, pero que también supuso que las familias estuvieran a disposición de poder brindar a sus hijos el apoyo para tener la continuidad, aquellos niños en situación de continuidad educativa o de que requerían apoyo a la inclusión escolar y debían realizarse articulaciones entre los distintos actores que brindaban ese apoyo a la inclusión, ¿no? La maestra de inclusión, de apoyo a la inclusión escolar, acompañantes terapéuticos en articulación con el jardín común, digamos, con la escuela especial, ¿no? Complejidad de esas articulaciones. Entonces, ¿qué aprendimos los profesionales? Bueno, como a todos, el prefijo tele se nos antepuso en cada una de las actividades que suponía la necesidad de comunicarnos, de trabajar, de continuar, digamos, superando el confinamiento y las restricciones que nos ha impuesto esta pandemia, ¿no? Lo cual supuso desafíos, beneficios y algunos obstáculos, por supuesto, ¿no? Las comunicaciones, el teléfono, el WhatsApp, los entornos virtuales, ¿no? Que nos permitieron y que tuvimos que ir buscando en cada situación y para acompañar a cada familia y para generar la posibilidad de continuidad educativa, ¿no? Fuimos buscando casi caso por caso, situación por situación, la forma de continuar comunicándonos, ¿no? Por otro lado, nos permitió, muchos de los colegas, socios de Aritas nos decían que la verdad que se posibilitaron, por ejemplo, interconsultas con ciudades lejanas donde vivía la familia, que inclusive los propios profesionales tenían bastantes dificultades anteriormente, y al habernos acostumbrado, ¿no? Al uso del Zoom, del Meet, ¿no? De otras formas de comunicación, se habían facilitado por interconsultas con profesionales especialistas en determinado tema que antes se veían imposibilitadas, ¿sí? Entonces, la teleasistencia también, o la facilitación de las comunicaciones a distancia, por alguna mediatizada por la tecnología, facilitó, benefició algunas prácticas. La teleasistencia propició que los profesionales entren en la vida cotidiana del hogar de las familias, no centren su abordaje en la cotidianidad, los recursos y en las dinámicas particulares de cada familia, ¿no? Y eso nos permitió a los profesionales ajustar, ¿no? Y ubicarnos en brindar los apoyos que cada una de las familias necesitaba, ¿sí? Se buscaron estrategias alternativas cuando la comunicación con las familias no era factible, ¿no? Hay muchas familias sin posibilidad de contar o con datos móviles o con un celular, o en esa familia había un solo celular que lo utilizaba
padre o la persona que salía a trabajar y bueno, y no quedaba ningún dispositivo a disposición de que el niño pudiera participar en alguna actividad en el jardín o la madre de tener alguna actividad, por ejemplo, o alguna comunicación o contacto con profesionales que asistían al niño. Y bueno, ¿no? Todo el aspecto educativo también, la continuidad virtual, bimodal, con las burbujas y el rol de los familiares, de los cuidadores primarios, mediatizando en los niños pequeños, por supuesto, los tiempos cortos de atención, la motivación, el manejo del dispositivo, ¿sí? Niños de un jardín maternal, de un jardín de infantes, realmente necesitan del adulto mediatizando la participación con las propuestas que el jardín, mediatizadas por la tecnología, podían ofertar, ¿sí? Bien, oportunidades, beneficios, se han creado distintos materiales de apoyo muy interesantes para poder apoyar, valga la redundancia, esta continuidad de la oferta hacia los niños en general y hacia los niños con discapacidad en particular, ¿no? Tanto los espacios de atención en salud como los centros educativos formales y no formales, en el nivel inicial fundamentalmente, y los primeros años de la escolaridad primaria, los centros y las organizaciones de protección social y de derechos, las ONG, el Estado Nacional y provinciales. Hay material muy, muy rico que se ha creado a tal fin. Fíjense, por ejemplo, dos ejemplos, UNICEF, videolibros que se bajan, digamos, con la lengua de señas argentina, para niños con dificultades en la comunicación, con hipoacusia, con sordera, la explicación, digamos, de la situación de pandemia con pictogramas, con apoyo visual para aquellos niños con dificultades complejas de comunicación o personas con discapacidad intelectual o que requieran este tipo de apoyos, ¿sí? Como dos ejemplos de esta oportunidad, digamos, de creación de materiales en apoyo a la situación, ¿sí? Por supuesto, lo que implica el juego para los niños en esta situación, que lo que les permite simbolizar y tramitar lo que viven cotidianamente y lo que seguimos tratando de transitar a lo largo de esta situación de pandemia. Los cuentos, la posibilidad de relato, también de simbolización de esta situación, la posibilidad de generar juegos y actividades que implican el movimiento y contrarrestan el sedentarismo de muchos niños que pasan muchas horas frente a la pantalla, ¿no? Entonces, si podemos hacer un aporte más allá de todos estos factores que fuimos compartiendo en función de nuestra práctica en el trabajo con niños pequeños y sus familias, ¿cuál sería para nosotros como integrantes de ARITA el impacto en el desarrollo integral? ¿No? Fuimos acordando que si bien, digamos, esta pandemia no ha tenido como foco, como grupo de mayor riesgo, la afectación de los niños pequeños, aunque aún niños que han sido contagiados y afectados en su salud, pero la mayor afectación que vemos obviamente es en el área del desarrollo y la regulación emocional, de los comportamientos, de la socialización y de la comunicación, ¿sí? Y como, por supuesto, impactos más indirectos, pero que iremos viendo y tendremos que ir acompañando en el tiempo también. Por supuesto, la afectación en tanto el acceso a prácticas y seguimiento y los controles de salud de muchos de los niños, la suspensión de los controles pediátricos, de estudios médicos, de acceso a intervenciones terapéuticas, como decíamos, el confinamiento en sí mismo, ¿no? Que genera, bueno, lo que vimos en todas las familias, ¿no? Los niveles de estrés asociados a la situación epidemiológica, de dificultad económica y laboral, ¿no? El incremento de los niveles de pobreza y de acceso a necesidades básicas de las familias, y toda la situación y el esfuerzo de reorganización de la cotidianeidad del cual ya venimos hablando.
Y por supuesto, en el caso de niños en situación de escolaridad, en el marco de proyectos de inclusión educativa, ¿no? Del marco de la organización de dispositivos de inclusión educativa, la complejidad muchas veces de poder continuar, ¿no? Las propuestas de los apoyos mediatizados por la tecnología y que suponen el desafío de articulación interinstitucional muchas veces y de los distintos actores que están trabajando para generar esta situación de inclusión educativa en los niños, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, queríamos compartir esta frase de UNICEF, de uno de los informes de UNICEF, que si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud, hay un conjunto de efectos colaterales que los impactan, especialmente en dimensiones, como decíamos, como educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, protección, entre otras. En particular, estos efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables, como las familias que viven en situación de pobreza. Y nosotros agregaríamos en situación de tener en su familia un niño o una persona en situación de discapacidad. Si por otro lado la pandemia ha profundizado la sobrecarga de tareas y cuidados entre las mujeres, quienes además se encuentran expuestas en mayor medida a situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación, que es otra variable que no mencionamos, pero que también sabemos que ha crecido en esta coyuntura. Y pensando desde un enfoque de derechos, de derecho y de acceso a derechos, también se ha agudizado la desigualdad que habíamos señalado inicialmente, ¿no? Esta situación de pandemia ha agudizado esta desigualdad en el acceso a derechos. Las desigualdades en el acceso a servicios de salud, dice un informe del Grupo de Desarrollo Sostenible de la ONU, a esquemas de protección social y de ingresos, la posibilidad de adquirir alimentos nutritivos, la ausencia de infraestructura de saneamiento e instalaciones de agua para el lavado de manos en los hogares, la falta de opciones de conectividad y de aprendizaje remoto o a distancia pueden ampliar las brechas de inequidad en el ejercicio de derechos. Y las situaciones de aislamiento agudizan los riesgos y la exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia y al maltrato al interior del hogar. Es también crucial considerar esenciales y reforzar los mecanismos de atención, denuncia y respuesta contra vulneraciones de derechos, además de asegurar un seguimiento más cercano de los casos de violencia anteriores a la pandemia y surgidos durante ella para evitar una agudización de la problemática. También es una frase extraída de un informe de UNICEF del 2020. Entonces, simplemente para ir cerrando, ha sido un placer tratar de compartir con ustedes desde nuestra humilde experiencia de quienes conformamos Sarita y a partir de nuestras prácticas profesionales en distintos puntos del país. Nuestro espíritu es el de asociatividad, el de colaboración entre quienes nos ocupamos, nos preocupamos y nos comprometemos en trabajar para un mejor acceso a derechos cada día, ¿no? de nuestros niños y niñas en edad de primeras infancias. Compartimos aquí nuestras redes para que puedan, para poder en realidad seguir comunicados y simplemente señalar en esta frase que nos gusta mucho de un médico sanitarista argentino, Mario Rovere, que dice que hay una gran diferencia entre hacer lo posible y hacerlo posible. Así que quedamos a disposición para trabajar colaborativamente, recordando siempre que la niñez es hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy enriquecedora la charla. Y bueno, abrimos esta conversación. Claudia está presente aquí. Buenas tardes. Bien, no, que decía que
¿Cómo están? Que esto es raro, ¿no? Ver si ahí en la pantalla, cómo esto de la tecnología es como mágico, ¿no? No nos termina de sorprender todas las posibilidades que hay. Así que bueno, un gusto estar acá un ratito con ustedes por si alguno tiene alguna pregunta o podemos establecer un intercambio. Sé que también es medio complejo porque seguramente hay colegas que también están por YouTube, por lo menos algunas socias también de Arita que obviamente participaron, digamos, esto fue un trabajo mancomunado, donde, digamos, coyunturalmente hice yo la presentación, pero que representa un poco lo que cada uno de las colegas que integramos Arita pudimos contarnos, ¿sí? Y compartir con ustedes, porque la verdad que la riqueza de nuestro país, que va de la mano de la complejidad, supone y ha supuesto situaciones muy distintas, desafíos muy distintos y resoluciones muy creativas en distintos puntos, ¿no? Distinto en Misiones, que en Córdoba, que en un pueblito del interior, que en una gran ciudad. Entonces, la verdad que tener la posibilidad de intercambiar eso, que de alguna manera le agradecemos a GES porque nos dio la oportunidad de hacer esa tarea, ¿no? De recopilación y de encontrarnos y de parar a pensar, ¿no? Después de un año y medio tan de vorágine que hemos tenido, tratando de resolver situaciones, de estar un paso adelante para acompañar a las familias y todo, la verdad que tuvimos poco tiempo para pensar. Entonces, la verdad que fue un placer por ahí compartir esto con ustedes y ojalá que pueda por lo menos servir para seguir pensando, ¿sí? Así que eso. Yo, en nombre de GES, quiero agradecer tanto a Claudia como a todo el equipo de Arita por haber participado en este ciclo. Quiero remarcar que efectivamente después del año 2020 de pandemia y de encierro en el que todos, pero muy especialmente los niños y las niñas padecieron, ¿no? Todas las limitaciones impuestas para proteger el derecho a la vida fundamental, creo que está muy bueno cerrar con esas conclusiones sobre los desafíos que se abordaron y los aprendizajes que quedaron y también ponerlos en común. Yo recuerdo, yo en el año pasado, y aquí en la charla de Zoom está presente el actual coordinador de los centros de apoyo de GES, cómo en las primeras semanas no alcanzábamos a pensar qué inventarnos para continuar con el apoyo escolar, que es una parcela muy chiquitita de todo lo que hace GES, y nos fuimos reinventando y fuimos buscando alternativas para poder llevar a cabo nuestra función. Todo se fue organizando de a poquito. Creo que en ese momento por ahí faltó una red de intercambio de ideas. Con el tiempo y con la perspectiva uno se da cuenta de que el tiempo ha ido entrecruzando los caminos, ¿no? Y por ejemplo el ciclo de conferencias es una demostración más de la capacidad de las organizaciones de establecer alianzas y redes y poder colaborativamente presentar esos aprendizajes y compartirlos, ¿no? Me gusta mucho poder conocer la forma que tuvieron ellos. Por ahí, si Wilner se atreve y quiere participar para comentar cómo se está desempeñando todos estos meses del año que llevamos organizando apoyo escolar. Bueno, yo aporto una reflexión con esta charla. Bueno, la verdad que me conmovió este recorrido de la vivencia de la niñez en la pandemia, ¿no? Porque este tiempo que ha pasado entre el comienzo bueno, esta pesadilla y la actualidad nos llevó a aprendizajes colectivos muy importantes, distintos a lo que siempre hicimos. Creo que va a llevar tiempo reponernos porque, bueno, hay muchas fortalezas y también hay muchas transformaciones que
bueno, que impactan en el día a día, que bueno, llevará un tiempo volver a la naturalidad de las cosas, pero sí me quedo con esta reflexión sobre el uso del lenguaje y cómo la pandemia, por lo menos en mi experiencia con la primera infancia, fue muy notorio el poco lenguaje oral que había en los pequeños y las pequeñas con los que trabajo. Yo trabajo en la 31 con niños y realmente me fue movilizante porque no hablaban y quizás había pasado todo un año de no vernos físicamente. Así que bueno, sí, me resonó muchísimo esto que contabas, Claudia, y sí me aparece esta pregunta de que, bueno, en el ámbito clínico, este trabajo para volver bueno, al lenguaje que es nuestro tesoro, ¿no? Para sanar, para dialogar, para comunicarnos, para hacer redes, ¿el trabajo ustedes también lo desarrollan con las familias? ¿Es un trabajo a desarrollar con la niñez nada más? ¿O son las familias las que no les hablan tanto a los niños, ¿no? Esa es mi pregunta. Es una pregunta central, Lucía, porque las últimas décadas, pero te diría que acá en Latinoamérica, los últimos años fundamentalmente, digamos, nos ha llegado, digamos, de mano de la mejor evidencia disponible respecto de los abordajes con mejor impacto en el trabajo con las primeras infancias, la necesidad, digamos, de tener abordajes centrados en la familia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto los niños son más pequeños, más es necesario trabajar justamente con aquellos adultos que los acompañan en su desarrollo, ¿sí? Hasta es del sentido común, ¿no? O sea, el modelo de trabajo en consultorio con un niño pequeño, donde podemos pasar 1, 2, 3 horas por semana, en realidad esos niños tienen aprendizajes a cada minuto en lo cotidiano, en su casa, de habilidades, de autovalimiento, de, bueno, aprendizajes de todo tipo en la vida cotidiana, con sus familias, con las educadoras en el jardín, con las docentes, con lo cual allí es donde los profesionales del equipo de salud tenemos que estar brindando apoyo, ¿sí? En el marco de la familia o de los cuidadores primarios, y codo a codo con las educadoras en el jardín o en la escuela, ¿sí? O sea que desde ya, hoy en día estamos hablando en abordajes centrados en la familia, que por supuesto no dejan de tener como centro al niño o la niña, ¿sí? Pero sí trabajamos a disposición, ¿sí? Y con un abordaje hecho a medida de las necesidades y respetando la cultura familiar, ¿sí? O sea, eso por un lado. Y segundo, bueno, en lo personal, más allá de mi actividad en Arita, digamos, he tenido oportunidad en los últimos años de hacer distintas consultorías en centros de desarrollo infantil, o sea que estoy como muy cercana al trabajo de los jardines comunitarios, de los centros de desarrollo, prioritariamente inclusive del área no formal, con lo cual allá hay mucho para hacer con esta situación, ¿sí? Porque, digamos, podemos presuponer, podemos hipotetizar que la misma situación de pandemia, la misma situación de estrés que relataba en lo que compartimos recién, también tal vez provenga de la misma situación compleja que hemos atravesado todas las familias, donde a veces no había palabra, donde realmente se ha visto un deterioro, un empobrecimiento por ahí del desarrollo lingüístico. Yo lo he escuchado bastante, digamos, y esto está descrito inclusive como una dimensión preocupante a la hora de, digamos, dimensionar los impactos de la pobreza en la niñez. Ustedes saben que en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, respecto del impacto de la pobreza en las niñeces, si ustedes se fijan los documentos, una de las dimensiones que analizan es si a los niños se les leen cuentos, ¿sí? Otra de las dimensiones, respecto de la estimulación que recibe el niño, es si concurre a algún centro de desarrollo. Estos son indicadores que generan, digamos, factores protectivos para el desarrollo del niño. Entonces, ese niño que viene en esa situación nos redobla la apuesta desde los espacios de cuidado para generarles riqueza de oportunidades de comunicación. ¿Sí? La comunicación se da bidireccionalmente o grupalmente, ¿sí? Entonces siempre hay un otro que enriquece ese lenguaje. Entonces creo que se nos vuelve un desafío desde los centros de cuidado, desde los jardines maternales, desde los espacios donde nosotros podemos hacer un aporte en
digamos, generar mayores oportunidades y riqueza, y a lo mejor hasta un acompañamiento más cercano y prestarle estrategias e insistir con las familias de la importancia de poner palabras, ¿no? De la lectura de cuentos, de armar cuentos con material reciclable, ¿no? De tener más comunicación mirada a mirada y menos pantalla, ¿no? O más equilibrado el uso de las pantallas, que todo un gran tema inversamente proporcional a la comunicación o a la lectura de cuentos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde los espacios institucionales a partir de tener este diagnóstico de situación que vos comentás, Lucía, que tiene que ver con realmente, desde lo empírico nuevamente, darnos cuenta que los niños vienen como con un rezago en las habilidades comunicativas expresivas, ¿sí? Y que probablemente, y no lo digo con ningún fundamento científico, seguramente debe haber investigaciones en curso que yo desconozco, pero seguramente, o sea, o puede ser que haya algún impacto en cómo las familias han tramitado todo esto y cómo ese clima emocional ha impactado en los niños. En los efectos vemos esto, no solo en niños que tienen desafíos o una dificultad lingüística o un retraso global en su desarrollo, podría, digamos, justificar, digamos, un rezago en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje por ese motivo. No, estamos hablando de niños que por ahí no tienen indicadores de este tipo, ¿sí? Así que bueno, justamente visualizar esta situación nos pone un desafío mayor a las instituciones para poder trabajar, y hay muchas formas de trabajar, pero con títeres, con material artístico, con escenificaciones, o sea, hay muchas formas de enriquecer y hasta de compensar, digamos, sobre todo desde lo grupal, porque la comunicación entre los mismos pares, ¿no? Así sea media lengua, en los más chiquitos, uno puede enriquecerla, estimularla, ampliarla, ¿no? O sea, se puede trabajar muy bien el tema del lenguaje. Así que bueno, ahí, manos a la obra, tienen un gran desafío desde los centros de desarrollo. Gracias, Claudia. Me parece muy importante el aporte. Me gustaría preguntarle a la licenciada si el trabajo con cada uno de los niños, niñas y con las familias, previo a la pandemia, en algún momento utilizaron la teleasistencia como herramienta, porque yo me imagino muchas veces el trabajo de diagnóstico, lo típico, ¿no? Que llega la mamá a un consultorio y entonces narra una situación y ahí el especialista trabaja con el niño particularmente dentro de un entorno que no es el familiar, no es el habitual de ese niño o esa niña. Y sin embargo la teleasistencia ha permitido en algún punto abrir una pequeñita ventana a la cotidianeidad dentro del ambiente familiar o del ambiente social donde ese niño o esa niña vive. ¿Ustedes trabajaban previamente a la cuarentena en esa modalidad o ha sido algo que se ha generado en este tiempo? No, es una excelente pregunta, Oscar, incluida tu apreciación acertada, ¿no? Porque como decía un poquito en la charla y también compartíamos con los colegas de Arita, ha sido una oportunidad y un desafío también, el hecho de poder entrar de alguna manera a la vida cotidiana de los hogares. A priori obligadamente, porque fue la única manera de poder seguir acompañando a esas familias, ¿sí? Con la mediación de una pantalla, con tratar de sortear, no digo el tiempo, pero sí el espacio, ¿no? Hasta el tiempo a veces, porque a veces se mandaban cosas asincrónicas, porque no se podía encontrar momentos de encuentro, o sea que también los ejes espacio-tiempo, que son los que nos ordenan la vida, bueno, se vieron totalmente puestos en cuestión y así quedamos, ¿no? Con desorganización de tiempos de sueño, de alimentación. Bueno, también esto tuvimos que acordarlo, por eso hablábamos algo de armar acuerdos y contratos especiales con cada familia, respetando los ritmos familiares, ¿sí? Pero sí, sin duda,
yo me atrevería a decir, en nombre de muchos de mis compañeros, después de tantos años de estar trabajando en la red, que uno no utilizaba este tipo de herramientas, ¿no? De teleasistencia. Probablemente en otros lugares del país donde las distancias son más grandes, ¿no? Y los centros urbanos para la atención de los niños quedan alejados, a lo mejor había otro tipo de recursos, ¿no? Pero en general se espaciaba la atención, por ahí había algún llamado telefónico, pero no la utilización del Zoom, del Meet, de todos los entornos virtuales que nosotros tenemos ahora. Inclusive sí se utilizaban en lo personal, y varios de los colegas que trabajamos en la comisión directiva de ARITA nos hemos formado durante muchos años en el Hospital Garrahan, y ya sí, digamos, la telemedicina era una práctica y había, digamos, reuniones en distintos hospitales del país, nos reuníamos para hacer ateneos, para cuestiones, digamos, de cirugía en otras partes del mundo, pero no para tener este tipo de fluidez, ni siquiera entre nosotros profesionales, y menos aún con la asistencia directa a las familias. O sea que realmente esto se nos impuso, y creo que lo pudimos sobrellevar como mejor pudimos. Yo siempre cuento que el 18 de marzo, que fue el día, yo trabajo en una universidad pública, que me quedé haciendo home office en mi casa, y yo ese día conocí lo que era el Zoom, y así nos ha pasado creo que a todos, ¿sí? Digamos, muchos tuvimos que aprender a utilizar estos entornos para poder seguir trabajando, para poder seguir comunicándonos, socializando, ¿sí? Entonces, sin duda, esto vino para instalarse y vino para ser una vía de comunicación más. Nos obligó a generar dispositivos, nuevamente, hechos a medida de la situación. Hay familias ahora que prefieran continuar, digamos, con este tipo de atención, o por una cuestión de salud, o por una cuestión de temor al contagio, o por una cuestión de organización familiar, o por una cuestión de que viajaban con su niño o con su niña en un colectivo, con el niño a UPA, sin la silla postural o de traslado porque no la tenían, 2 horas para tener 1 hora de atención en un centro de salud, con lo cual en muchas situaciones realmente esto ha facilitado, ¿sí? Hay situaciones muy puntuales donde determinadas terapéuticas que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas kinésicas, que se requiere algún tipo de intervención particular con el niño, en niños con determinados desafíos, donde realmente la virtualidad se complica, ¿sí? Inclusive con bebés muy chiquitos, donde, digamos, el tema del sostén, de un montón de prácticas se complican. Pero de todas maneras, quienes están todos los días con ese niño son los padres, son los cuidadores primarios, con lo cual nosotros realmente como profesionales, ¿sí? Tenemos que aprender a transferir, ¿sí? Los apoyos adecuados a esa familia para que sea la familia que lleve adelante las distintas propuestas y los distintos desafíos con sus hijos, ¿sí? Y nosotros estar allí para ir monitoreando con ellos, para ir viendo, bueno, cuál es el estilo de esta mamá, cuál es el estilo de este papá, qué estrategia le puedo prestar, qué estrategia puedo pensar con ellos, en la que ellos lo prueben y después nos digan, no, a mí la verdad que esto no me parece, pero se me ocurrió otra cosa. Buenísimo, mira, ves, a ver, trata de ponerlo de esta manera, ¿viste? De esta manera puede agarrar mejor los objetos, o puede comer más tranquilo, ¿sí? Y uno va probando con la familia, es un trabajo artesanal, ¿eh? Pero claramente, más allá, digamos, de que puedan venir al consultorio los padres, ¿sí? Ha habido un giro copernicano respecto del posicionamiento del profesional, que debe estar al servicio de generar y proveer los apoyos que los cuidadores primarios o los educadores de ese niño, que están 4 horas mínimo y a veces doble turno en un jardín con ese niño, son quienes lo conocen. Entonces el profesional externo, que viene del mundo de la salud, digamos, debe ponerse al servicio de decir, bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo ves? ¿En qué situación ves que por ahí no está conectado, no está motivado, o se desregula emocionalmente, o su comportamiento se desorganiza? O sea, ¿cómo te puedo ayudar a pensar estrategias? ¿Sí? Entonces, hay como todo un cambio de posicionamiento en función de generar
estos apoyos, este trabajo hecho a medida, este dispositivo articulado entre todos los actores que pivoteamos alrededor de la familia, para no dejar a veces a la familia tironeada, sino que poner a su servicio la mejor información para que tome las decisiones esa familia que garantice los derechos de sus hijos, ¿sí? O sea que ahí, digamos, tenemos que ser como muy cuidadosos en cómo trabajamos, me parece, articuladamente, ¿no? Hace años que venimos trabajando desde la red para romper esta famosa interfase / abismo entre salud y educación, y yo diría entre salud, educación, desarrollo social, justicia, ¿no? Porque hoy en día las complejidades de las familias son muchas, ¿sí? Tenemos mucho porcentaje de niños y niñas en nuestro país que viven en condiciones de pobreza, y a eso le agregamos a veces una condición de discapacidad. Eso ya solo nos debería alarmar y ponernos a trabajar para bueno, contrarrestar esto en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sabemos que, bueno, hay cuestiones estructurales, pero bueno, hay que seguir trabajando. Así que sí, hay mucho desafío. No sé si te respondí, porque verás que no me cuesta hablar, pero sí, la verdad que como toda situación, como toda crisis, genera oportunidades también. Entonces, bueno, uno puede quedarse solamente con la mitad del vaso vacío o ver, bueno, la mitad del vaso lleno es, aprendimos esto, usémoslo, después veamos criteriosamente en qué momento nos sirve, en cuál no, ¿sí? Pero sí, sin duda, en el interior se facilitaron mucho los trabajos colaborativos entre profesionales. En el interior ahí cuesta mucho a veces que los chicos tengan estudios complementarios de complejidad, por ahí no hay neurólogo a muchos kilómetros de distancia, entonces las familias hacen mucho esfuerzo para encontrar un turno, viajan, se quedan toda la noche sin dormir para viajar, para tener un turno, y después, bueno, cuando consiguieron el turno, el resonador se había roto, otra vez esperar 6 meses, ¿no? Y así estudios o especialistas, bueno, la virtualidad, nos decían las compañeras del interior que facilitó mucho esto, ¿no? La comunicación entre profesionales, ¿no? Uno como que se acostumbró, salimos de un Zoom, entramos al otro, pero vamos resolviendo situaciones y ya no tenemos que viajar o no perder tiempo a veces en esos traslados. Entonces, bueno, hay que ver también las cosas positivas, ¿no? Y aprovecharlas. Por supuesto, yo creo que la virtualidad que faltaba en muchos ámbitos llegó para quedarse. Quiero aprovechar a leer un comentario que ha escrito en el chat de Zoom nuestro compañero Wilner, que antes hacía mención a él, el coordinador de los centros de apoyo de GES. Dice: los escucho y veo, pero ahora mismo estoy sin posibilidad de habilitar el audio desde el equipo, así que más allá de agradecer esta intervención tan valiosa, todo debe contribuir a la construcción de lo colectivo, aspectos que nos fortalecen y nutren en nuestros procesos individuales. Él dice también: me llevo un mensaje de trabajo en equipo, siempre buscando el bienestar de nuestras primeras infancias, y qué mejor manera que desde el acompañamiento de todos los actores que intervienen en la formación y diario vivir de los niños y niñas, que es un poco la conclusión también de lo que vos, Claudia, nos estabas contando referido al tema de las posibilidades que brinda la teleasistencia y la virtualidad. Vamos a proceder a dar cierre, porque ya estamos también sobre la hora, a este ratito de encuentro, esta charla maravillosa que hemos podido compartir con el equipo de Arita, de la asociación, a ver si lo digo bien, lo estoy diciendo de memoria, es la asociación Red de Intervenciones Tempranas de Argentina. Quiero agradecer especialmente a Claudia por su paciencia conmigo, con toda la coordinación que tuvimos, mails de idas y vueltas y mensajes, y finalmente nos proporcionaron este maravilloso material. Y quiero invitarlos la semana que viene, el próximo jueves, a una entrevista muy particular
que tuve el honor y el placer de realizarle en diferido. Se grabó hace un par de meses a la doctora Yanina Tuñón, que como saben es la responsable del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Fue muy improvisado, pero creo que dentro de todo fue interesante, así que los convidamos a que nos sigan y se suscriban al canal de YouTube para poder recibir notificaciones y, por supuesto, si quieren conocer más sobre el trabajo de la red de intervenciones tempranas, entrar en su página web, que es www.arita.org.ar, creo que es así, ¿verdad? Sí, sí. Y seguirlos también en sus redes sociales. Así que nada, desde Asociación Civil GES ha sido un placer. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, gracias a ustedes, un placer también conversar este ratito. Y bueno, ya saben que nos encuentran en la web, Hacendas Asociaciones, que estaremos articuladas en próximos intercambios colaborativos. Así que un placer. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias y damos conclusión a esta jornada. Un saludo para todos. Chau, chau. Gracias. Chao.